esta semana en el Vende Diferente Podcast. Lo más esencial es el inicio de la historia, el inicio. Porque si tu inicio es bueno, si tu inicio es potente, al final acabas enganchando. Si tu inicio es bueno, quiere decir que sabes contar historias. Eso para empezar. Entonces, cuando tú consigues conseguir un inicio potente, tu historia sabes sí o sí que va a impactar. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 125 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Penn, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides ya los otros episodios, pues hay 124. Y chicos, si les gusta el contenido, por favor, pueden darme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio estoy con un escritor, storyteller, ghostwriter y ponente de España, donde vamos a conversar sobre la importancia de contar historias. Yo sé que en varios episodios anteriores de Vender Diferente Podcast hemos conversado sobre tácticas de storytelling, pero chicos, es tan importante que tengo que seguir invitando los duros para ya nosotros meter esto como una táctica fundamental en nuestra maleta de herramientas de ventas. Y vamos a hablar también de la diferencia entre una historia normal y una historia inspiradora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que va a enganchar a nuestra audiencia, una historia inspiradora. Entonces, Iván Fernández Amil, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas, amigo? Hola, muy buenas y gracias por la invitación, Chris. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, Iván. Entonces, cuéntanos un poquito de tu background, ¿ok? ¿Qué has hecho en tu vida hasta este momento, hoy, dentro del Vende Diferente Podcast? ¿Y cuándo diste cuenta que la clave de la comunicación en las ventas está en las stories? Mira, Chris, yo hace 5 años, más o menos, comencé a publicar en LinkedIn sobre compras, sobre logística, sobre supply chain. Ajá, Bueno, ¿por qué? Porque era mi background, ¿no? Yo soy ingeniero, soy jefe de compras y, bueno, era algo que me gustaba, ¿no? Y me sigue gustando. Y vi que a la gente le gustaba mi contenido, ¿no? Pero también le gustaba cómo lo contaba. Así que, bueno, pues pensé, ¿por qué no usar esta habilidad para contar sí. historias sobre emprendimientos, sobre empresas, éxitos, fracasos o personajes que han cambiado el mundo, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? De inspirar un poquito a los demás y ayudarles, ¿no? Y descubrí, Una pregunta sí, ahí primero, sí, porque trabajando en compras, ¿ok? sí, En las ventas decimos que esto es el dark side, el lado oscuro, ¿ok? Compras porque muchas veces tenemos que negociar con personas, pues como tú, muchas veces por precio, pero ¿cómo un jefe de compras puede contar stories? ¿Qué stories estabas contando? Mira, imagínate, pues, cómo buscar nuevos proveedores, por Ok, ejemplo, nuevos suppliers, o cómo hacer una comparativa de costes de una manera que sea lógica, o cómo buscar objetivos de compras. Es decir, buscaba, bueno, historias, pequeñas historias que a mí me habían ocurrido en mi vida profesional y que creía sí, que con ellas podía ayudar a otros como yo, que estaban en un puesto similar al mío, ¿no? Entonces, por eso empezó un poquito lo de contar historias, ¿no? Fue cuando, eso, en ese momento, cuando me di cuenta de que podía contar muchas más cosas, porque bueno, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia y sé que bueno, hay mucho que aprender, ¿no? Sobre nuestro pasado, ¿no? Y ajá. descubrí que a la gente le ayudaba, que les entretenía y que cuando yo contaba algo les hacía olvidarse de sus problemas, de sus vidas, de sus preocupaciones, durante 1 minuto o 2 minutos. Bueno, di con esa tecla, ¿no? La gente dice que inspiro. Yo creo que simplemente tengo un don para contar historias, ¿no? Y Ujú. un día decidí, pues, utilizar ese don bueno, para contar, para ayudar a las empresas, ¿no? O para convertirlo en una forma de ganarme la vida, ayudando a las empresas a contar sus historias. Claro, mis clientes normalmente tienen una buena idea
de lo que quieren decir y cómo quieren decirlo, pero carecen de las habilidades o del tiempo para tejer su historia, ¿no? De una manera que Sí, transmita el mensaje previsto a la organización, a los clientes o a los seguidores, ¿no? Y ahí es donde entro yo, ¿no? Las empresas, bueno, cuando empecé a vender un poco, por así decirlo, mis servicios, pues empezaron a llamarme porque veían que yo en LinkedIn, bueno, las historias que yo contaba, la forma, no es lo que cuento, sino cómo lo contaba, les gustaba. Y ellos pensaban que esa manera de contar historias puede ayudarles a ellos en sus propias empresas, ¿no? Así que, bueno, empezaron a llamarme para ayudarles a contar sus historias o para ayudar a sus fundadores o a sus CEOs o, bueno, sí. a contar esa historia que ellos no tienen la capacidad de contar, ¿no? Así que ahora mismo es mi trabajo, crear y escribir historias. Entonces ya no estás trabajando en compras. No, desde hace muy No. poquito. Lo dejé, pero compaginé un poco la parte de compras en el mundo corporativo, en una gran empresa, una multinacional, Sí. con esta parte, ¿no? Mi empresa acabó cerrando, la división en la que yo estaba trabajando acabó cerrando, entonces fue justo el empujón, ¿no? Necesitaba ese empujón justo para dedicarme al 100% a una cosa que me encanta, que me gusta, con lo que disfruto y además creo que lo hago bien, creo que lo hago bien, ¿eh? Y hay muchas historias diferentes que podemos contar, ¿ok? A un prospecto, un cliente, ¿ok? Tenemos historias personales, historias de la empresa, historias de los fundadores, historias de los valores de nuestra empresa, historias de los valores de nosotros, casos de éxito, ¿ok? Esas siempre son historias muy Sí. populares. Historias de un hallazgo clave, algo que Ujú. encontramos que cambió la manera en que ahora estamos proporcionando un servicio. Um, entonces, yo quiero profundizar un poquito en cuáles son las historias más potentes para ti, y en qué momento debemos contar una historia. Pero primero, cuéntenos la diferencia, ok, de una manera muy sencilla, entre una historia normal y una historia inspiradora. Bueno, mira, al final el storytelling ya lo sabemos todos, ¿no? Es el arte de contar historias, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues hombre, yo creo que la diferencia es llegar al corazón de la gente. Cuando llegas al corazón de la gente, has conseguido contar una gran historia, ¿no? Además, podemos contar lo que queramos. Hay un escritor que es poco conocido, yo lo conozco, que Ajá. se dedicaba a redactar los discursos de Obama, del presidente Obama. Se llama Adam Frankel. Bueno, es un tío que es bueno, una leyenda, ¿no? En la escritura, ¿no? Sí. La primera vez que escribió un discurso para Obama, el presidente le preguntó, oye, Adam, ¿cuál es la historia que estamos tratando de contar? ¿No? Eso para empezar. A Barack Obama le gustaban mucho los discursos con un comienzo lento, cálido, un desarrollo, bueno, con sustancia, potente, Pero y es un muy final, bueno, él es muy bueno, claro, ¿no? claro, Obama, y un sí. final inspiracional, que inspirara, ¿no? Sí. Y eso es lo importante, que cuando contemos una historia, la contemos, estemos cómodos contándola, que nos guste contar y con la que nosotros mismos nos inspiraríamos, ¿no? ¿Cuándo sabemos que es una buena historia? Porque las buenas historias nos cuentan cosas importantes. Da igual que sea de un producto pequeñito, de un servicio pequeñito, algo que no sea conocido. Si lo que tú haces es algo importante, al final se va a convertir en una buena historia. ¿Y cuándo consigues, cómo sabes que lo consigues? Cuando impactas. Independientemente de lo que cuentes, cuando impactas en los demás y le tocas el corazón, es cuando inspiras. Aunque tengas que hablar de cifras, de la cosa no sé, más aburrida del mundo. Siempre hay una historia, una buena historia detrás de ellos. Siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay nada más poderoso ni más potente que una buena historia, ¿no? Sí. Bueno, es un poco el resumen, ¿no? Es difícil a veces explicarlo también, pero bueno, es un Pero, poco la idea. ¿cómo podemos llegar al corazón de alguien? Como hay algunos componentes que tenemos que tener dentro de nuestra historia, por ejemplo. Sí, mira, yo para mí quizá lo más esencial es el inicio de la historia.
el inicio. Porque si tu inicio es bueno, si tu inicio es potente, al final acabas enganchando. Si tu inicio es bueno, quiere decir que sabes contar historias. Eso para empezar. Entonces, cuando tú consigues conseguir un inicio potente, tu historia sabes sí o sí que va a impactar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a contar aquí una historia de un minuto, ¿no? El Ajá. 16 de julio de 1945, en White Sands, en Nuevo México, se realizaba una prueba cuyo nombre en clave era Trinity. Un científico de esa prueba citaba un antiguo texto hindú. Yo soy la muerte, la destructora de mundos. Ese científico era Robert Oppenheimer. Era el responsable del proyecto Manhattan. Ese día, a las 5:30 de la mañana, se detonaba la primera bomba nuclear de la historia. Este es el inicio, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, este es un inicio de una historia. A partir de aquí podemos hablar de lo que queramos, de tecnología, de libros, de empresas, de emprendedores. Podemos hablar prácticamente de lo que queramos, hilando esta introducción con lo que queremos contar. Porque este pequeñito texto nos deja así con ganas de más, ¿no? Nos llama un poco la atención. ¿Por qué es tan atractivo? Pues porque hablamos de hechos reales y hechos importantes. A la gente le gustan, le encantan las historias reales, las fechas reales, los personajes reales. Y por eso cuando contamos una historia, nuestra historia, tenemos que intentar basarla siempre en vivencias reales, relacionándolas con hechos históricos. Eso es muy importante. Eso es algo que yo hago y que pocos hacen. Relacionarlas con hechos históricos que todos conocemos, porque son como si fueran puntos impactantes y a partir de ahí algo ocurre. Además, claro, con estos inicios, un inicio como este, creas una expectativa y consigues que el público pues, te preste atención, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que va a ser el comienzo de una gran historia. Yo qué sé, por poner otro ejemplo rápido. El 2 de junio de 1953 era coronada la reina Isabel II. Ese mismo día nacía la marca no sé qué. O ese mismo día era inventado lo que sea. Entonces, yo creo que una de las mejores formas de contar una gran historia es empezar con un gran inicio y hilarlo para contar la tuya. A mí me parece esencial. Siempre que trabajo con mis clientes, se dediquen a lo que se dediquen, cuando contamos una historia conjuntamente, siempre o casi siempre empezamos con un hecho histórico, porque son la manera de referenciar de lo que tú haces, que es algo que históricamente es importante, aunque realmente es entre comillas, ¿no? A ver si me entiendes, pero es la mejor manera para poder iniciar una historia que sabes que al final va a ser inspiradora, seguro además. Sí. No, es como tener una historia dentro de una historia. ¿Sí? Exacto, Es exacto. como, es como la película El Origen. ¿Has visto esto? Exacto. Sí, Mira, como un sueño dentro de un sueño dentro de un claro, sueño. Sí, entonces mira, podemos contar una historia con tres historias dentro de la misma historia. claro, en todos mis artículos, Chris, yo publico todos los domingos un artículo en 15.000, que es un periódico digital del Español, que es un periódico muy importante en España, ¿no? Eh, y en todos esos artículos, todos los domingos los publico, son sobre mi tierra, sobre Galicia. Es un nicho muy pequeñito, Galicia es una tierra pequeñita, bueno, hay una esquinita, es una tierra preciosa, pero bueno, está ahí. Y siempre, 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 la introducción de mis artículos es un hecho histórico, que a lo mejor no tiene nada que ver con Galicia, pero sí que está relacionado. Ese es un truco que, bueno, lo he desvelado ya, que todos lo sepan, pero es un truco que funciona, porque al final lo que hace es que la gente quiera saber más. Y no sobre ese tema, esa introducción, sino sobre lo que vas a contarle, que puede ser sobre Galicia, puede ser sobre Apple o puede ser sobre lo que sea. Ok. Y entonces todo el mundo escuchando entiende que tú estás ayudando empresas, CEOs, gerentes, contar historias. Entonces, cuando tú llegas a una empresa nueva, tienes un cliente nuevo como CEO o gerente, generalmente, ¿cuáles son los errores que están cometiendo cuando cuentan sus historias? Mira, el mayor error que cometen es que no las cuentan. Hay empresas maravillosas con unas historias detrás fantásticas, fantásticas, y no las cuentan. No sé si es por desconocimiento o si es por, bueno, por falta de capacidad o porque no creen que no es interesante. Por eso es importante que alguien externo revise tus historias, aunque se las cuentes por WhatsApp, aunque se las cuentes en un correo electrónico, pero que alguien las revise. Hubo una empresa que fue de mis primeras empresas con las que empecé a trabajar. Era una multinacional, está radicada en España, y bueno, querían contar historias sobre la empresa, ¿no?
me pidieron pues contar la historia del fundador, de los fundadores. Dijo, perfecto, oye, pasadme la historia y vamos a ver qué podemos sacar, ¿no? Hablé con la directora de marketing, la que habló conmigo. Bueno, al final hicimos 3 historias, 2 sobre clientes, que también son muy interesantes, las historias de tus clientes, cómo tus clientes cambian el mundo o cómo tus clientes ayudan a cumplir este objetivo, que también es importantísimo, que no lo hacen, ¿no? Pero bueno, la historia del fundador. La historia del fundador era espectacular. Una empresa que había nacido en un garaje, que había sido una .com. En fin, una historia apasionante detrás, y el mayor error que estaban cometiendo era no contarla, simplemente. Entonces, y lo veo en la mayoría de mis clientes. O tal vez están contándolo, pero no de una manera que enganche, porque hay muchas personas, empresas en su página tienen nuestra historia. Hay un tab ahí que es nuestra Sí, historia, el y la about. historia es como, nuestra empresa fue constituida en 1952 en tal ciudad, luego pues compramos otra empresa y Un texto plano. crecimos. Sí, Un texto plano. es el cuento de lo que y cómo ha crecido la empresa, pero no es una historia. Y por eso no conecta, no inspira. Sí. Exacto, porque además quien no la cuenta, por un lado está quien no la cuenta, que ya es un error gravísimo, y por otro lado hay quien la cuenta, pero la cuenta como si fuera, pues no sé, un ensayo literario o no sé, una historia dedicada a los accionistas donde hablan de sus logros. No, se trata de hablar, de profundizar, de hablar de personas, que eso es muy importante, hablar de que el fundador es una persona y que tuvo sus problemas o sus éxitos o sus errores para conseguir lo que ha conseguido. Pero sobre todo es que los que la cuentan, la suelen contar, pues bueno, pues como una sucesión de hechos, ¿no? Este año pasó esto, este año ocurrió esto otro, este año ocurrió... Pues sí, es una manera de contarlo, pero no estás inspirando, ni estás vendiendo. Al final se trata de vender sin vender, ¿no? ¿Y cómo? Pues contando historias que al final pues llegan al corazón o que inspiran. Y eso no lo consigues dando datos, lo consigues pues redactando, tejiendo, bueno, pues una historia, la historia del héroe, ¿no? Que se suele llamar, que, bueno, pues va desde aquí hasta aquí hay rechazo, fallos, errores, pero se levanta y sigue adelante y al final lo consigue. Bueno, es un poco lo que deberían de hacer, ¿no? O lo que yo creo que se debería hacer para contar historias. Pero sí, los 2 errores más graves es no contarlas y contarlas pues simplemente como una sucesión de hechos, nada más, ¿no? Ok. Entonces, hay varios tipos de stories, porque yo quiero hablar mucho de esto, porque hay gente que piensa que solamente hay una historia personal, ¿ok? Una historia de la empresa. Pero en las ventas, ok, podemos contar nuestra historia personal, la historia de la empresa, y es una muy buena manera para enganchar, ok, conectar con alguien y generar empatía, ok, mostrar que tal vez nuestra historia es un poquito similar a la historia de ellos. Pero, ¿cuáles son las otras historias que tú estás usando en las ventas para conectar con Las clientes y prospectos? las Sí. que funcionan muy bien son las historias de clientes, historias reales de Sí. clientes. Como no te puedo contar tampoco historias concretas, porque bueno, al final mi trabajo es confidencial, ¿no? A las empresas no les gusta hablar de que trabajan conmigo, ¿no? Porque bueno, es algo muy Pues personal. tú puedes decir, yo tengo un cliente No, en sí, este sí, sí, pero, sector con tantos pero mira, empleados, bla, bla, bla. Sí. para, para, No, para no hacer el tienes que mejor, decir nombres. para dar el Sí. mejor ejemplo, yo siempre pongo para el tema de clientes la historia de Intel. ¿Sabes? No he trabajado con Intel, no lo he trabajado, pero una de las cosas que yo aprendí fue lo que hacía Intel, ¿no? Intel lo que hace es contar historias de productos, de clientes, de la empresa, pero sobre todo cuenta historias de cómo sus productos ayudan a las personas a que cumplan sus objetivos, que eso me parece la leche, porque al final te está dando que si usas Intel vas a cumplir tu objetivo, ¿no? Claro, todos asociamos a Intel con el procesador, con el microprocesador de nuestro ordenador, que está muy bien, es un triunfo, sobre todo teniendo en cuenta que Intel no vende a los consumidores, sino que Intel vende a los fabricantes, ¿no? Pero claro, esto también le da esta marca, esta imagen de marca también le da un grave problema,
pues que es que la mayoría de las personas ven a Intel como un fabricante de componentes, nada más. Cuando realmente es un creador de tecnología, ¿no? Y bueno, ellos querían que esto cambiara, que, joder, que realmente ellos, que la gente, sus clientes, sus usuarios, vieran que, oye, que sus chips de ordenador tienen un papel que incluye, o sea, importantísimo, pues en moda, en arte, en ciencia, en medicina, ¿no? En cualquier ámbito, ahí está Intel, ¿no? Así que en 2015, si no me equivoco, decidieron cambiar esta percepción. ¿Cómo? Se dedicaron a contar historias de cómo sus clientes cumplían objetivos gracias a ellos. Historias que iban más allá de los chips, ¿no? Historias que contaban, pues, como, pues yo qué sé, como Intel está ayudando a restaurar la Gran Muralla China usando drones, por ejemplo. O como una mujer en la India que tenía un hijo epiléptico usaba la tecnología de Intel para diseñar un guante que detectaba los episodios de epilepsia de su hijo que estaban por venir, no los que ya estaban, los que estaban por venir, ¿no? O como un chaval, no recuerdo dónde había sido, en Estados Unidos creo que fue, diseñó una impresora de braille low cost gracias a Intel, ¿no? Claro, el uso de estas historias le permitió a Intel crear una conexión emocional con las personas que compran sus productos, pero también con aquellas personas que sin saberlo los usan todos los días, ¿no? Entonces, este es para mí es el mejor ejemplo de la potencia de las historias. Y creo que una de las mejores que podemos contar siempre son historias reales de nuestros clientes, sin usar nombres, sin usar productos concretos, sin usar, bueno, pero creo que es de las mejores historias que podemos contar y las que más impactan. Porque al final, el cliente que va a entrar en tu web o va a leer esa historia, va a decir, joder, pues mira, si este cliente con un producto que yo también necesito o que yo también quiero comprar ha conseguido esto, pues vamos a probar a ver si yo, Sí. bueno, pues me acerco por lo menos, ¿no? Esa es la idea, la imitación, ¿no? Un poco. Entonces, el contar historias de clientes para mí es seguramente la que mejor funciona, la que Ok. mejor funciona. Estoy de acuerdo también, eso es lo que yo hago y varios de mis clientes están implementando esa estrategia ya. Ni hablan de su producto, solamente cuentan stories de clientes que están usando el producto, ¿ok? Exacto. Entonces, ¿en qué momento debemos contar una historia? ¿Ok? Porque pensamos en el ciclo de la venta business to business. Entonces, hay un acercamiento al principio donde queremos generar interés, agendar una reunión, vamos a ir a la reunión, vamos a romper el hielo, ¿ok? Entender las necesidades del cliente, empezar a hablar de algunas alternativas en cómo podemos ayudar a ese cliente a lograr lo que está buscando en el corto, mediano, largo plazo. Vamos a presentar una oferta, ok, todo este proceso. ¿En qué momento debemos contar historias y si hay alguna historia específica que tenemos que contar en este proceso? Mira, yo creo que yo como jefe de compras había algo que echaba mucho de menos en muchas empresas, ¿no? Yo buscaba muchas empresas en todo el mundo para comprar pues, componentes o lo que fuera necesario Ajá, y echaba de menos muchísimo, muchísimo, muchísimo la historia en cuando estás prospectando, ¿no? Cuando estás viendo a ver quién es esta empresa, quién es esta otra sí. empresa. Yo entraba en las webs de los proveedores, de los futuros proveedores, y muy poquitos, por no decir casi ninguno, tenían una historia detrás. No veías el about o el acerca de o sobre nosotros. Ninguno o prácticamente Entonces, ninguno tenía. siempre tú estabas buscando esto, tú estabas Sí, visitando exacto. su Y yo, página y la primera parte claro, que estabas buscando era acerca de, o about claro, us. yo ¿Sí? lo Okay. primero, y yo creo que, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que la mayoría de los clientes siempre buscamos, bueno, vamos a ver, esta empresa, en Sí, principio, tiene un producto que me interesa, un servicio, pero ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son? Pues siempre lo buscaba y nunca lo encontraba, o casi nunca lo encontraba. Entonces yo creo que una hoy en día, ¿no? Hoy en día, en el online, la web es esencial, esencial. Entonces yo creo que sí o sí, en tu web necesitas sí o sí que tengas tu historia. Pero sí o sí, es que es imprescindible, imprescindible. Bueno, si no tienes web ya, pues ya tienes un problema, ¿no? Pero bueno, o hoy perfil en de día, LinkedIn, o perfil de LinkedIn, ¿cierto? o, o Podemos ta- o meter ta- un o poquito de también, nuestra historia ahí pero, también. pero el perfil de LinkedIn también es un poco, ¿cómo decirlo? Trampa, ¿no? Porque bueno, normalmente tienes que tener siempre una web a la que dirigir a tus clientes, ¿no? Porque si el día de mañana
LinkedIn te cierra la cuenta por cualquier motivo, te quedas sin clientes. Tienes que intentar siempre estar fuera de LinkedIn, ¿no? Yo estoy dentro, es más, no tengo todavía página web, hablo de que hay que tener página web y aún no la tengo, la estoy haciendo, pero bueno, Sí. sí que creo que es importantísimo que en el primer momento de la compra, justo antes de realizar la compra, ahí tengas que tu cliente sepa quién eres. Sí o sí, es que es importantísimo. Y después, realmente, a ver, en todo momento, Chris, porque lo puedes usar, la historia la puedes usar en etiquetas físicas de los productos. Puedes contar historias en los paquetes, en tus envíos, ¿no? Por ejemplo, en ponencias que hagas en eventos, en tu sector. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien Dyson, ¿no? Todos conocemos a Dyson, a los ¿Quién? fabricantes de Dyson. Ah, Dyson, Dyson, la el empresa fabricante Dyson. de Sí. aspiradoras. Ajá. Dyson, tu historia me gusta mucho. Si no te importa, la contamos, Chris, porque es muy, muy buena, ¿no? Sí, Y de que cuéntenos. realmente Yo no he escuchado la historia, entonces ya Mira, yo quiero saber. en el año 78, James Dyson, el fundador de Dyson, estaba pues muy cabreado con su aspiradora, con la que tenía en casa, ¿no? Al desmontarla, vio que la bolsa que absorbía la suciedad, estaba obstruida, ¿no? Bueno, cualquier de nosotros, pues habríamos dicho, cambiamos la bolsa y punto. Pero no, porque este tío es un genio, ¿no? Y pensó, tiene que haber una manera mejor. Y encontró esa manera, ¿no? El tío necesitó 5 años, necesitó muchos créditos bancarios y 5.127 prototipos para crear en el año 83 su primer modelo de aspiradora, el GeForce. Bueno, nadie quería fabricar su nuevo sistema porque, bueno, al final ya sabes que la competencia es como es, ¿no? Al final, todos conocemos a Dyson ahora mismo. En la actualidad, Dyson tiene 7.000 patentes. Fabrica un aspirador cada 12 segundos. Lo vende en 60 países. Bueno, en fin, es un monstruo, ¿no? Pero el éxito de Dyson no se basa en su genialidad, que sí, ni en haber sido lo suficientemente listo para convertir un error o muchos errores en una solución, que también, sino que el éxito se basa en su capacidad para contar su historia de fracasos como parte del camino hacia su éxito. Dyson siempre lo cuenta, a mí ese tío me parece un crack, ¿no? Dyson siempre cuenta una vez en la que Richard Branson, el fundador de Virgin, le dijo: si tu vida es solamente una historia de éxito, será aburrida. Tienes que emocionar a los demás, contando pues tu frustración, tu dolor, tus miedos, tus errores. Branson le decía: comparte las experiencias que te hicieron ser quien eres, pero sobre todo comparte las malas. Claro, la historia de Dyson no va de aspiradoras, ni de cómo inspirar a los demás para que nunca dejemos de creer que siempre puede haber una forma mejor de hacer las cosas. Al final, la historia de Dyson va de trabajar en las ideas y que nunca dejemos de fracasar, porque cada fracaso Sí. nos acerca un poquito más al éxito, ¿no? Dyson cree tan importante dar a conocer su historia que la historia de los 5.127 prototipos aparece en su publicidad, aparece en su web, y cada vez que compras un producto de Dyson, él te manda una pequeña tarjetita con cada producto donde aparece esa historia también. Claro, por eso te digo que esta historia es maravillosa, porque me parece maravillosa, pero este hombre utiliza su historia para todo, desde antes de la venta hasta después de la venta. Entonces, pero bueno, repito, yo creo que muy importante, lógicamente, para atraer a tu cliente es contar tu historia, pues lo mínimo en tu web o en el perfil de LinkedIn, efectivamente, pero bueno, en el primer contacto, tu cliente tiene que saber quién eres y cuál es tu historia. De acuerdo, de acuerdo. Y esta historia de Dyson, como hablando de los fracasos, también es una historia de los valores de él, ¿cierto? Como que él no Exacto. va a decir, no, él va a seguir adelante porque él tiene un propósito más grande en la vida, que es cambiar la manera en que la gente están limpiando sus casas, ¿ok? Sí, sí, no, Aparte, sí, además, ya no es ni eso. Él fundó una universidad, en Inglaterra fundó una universidad en la que sí, te pagan por estudiar. O sea, imagínate, ¿no? sí, Aparte tiene unos premios de innovación para los jóvenes talentos también. Es decir, bueno, él va más allá de vender aspiradoras, y va mucho más allá de eso, ¿no? Y esa sí. historia, pues una historia joder, que a mí me gusta conocer. Y me gusta que si compro un producto o si voy a ver ese producto, qué producto es, aunque Dyson no necesita presentación, ¿no? Pero bueno,
leer esa historia, porque es una historia maravillosa. Sí, otro momento cuando yo cuento stories es cuando yo quiero explicar un producto o una solución en lugar de hablar los beneficios y características de la solución. Exacto. Yo puedo mencionarlos contando una historia de un cliente que estaba en una situación muy similar, porque este cliente empezó a utilizar esta solución, estaba beneficiándose de estos característicos y ahora está logrando un muy buen resultado, porque de esta manera la gente están ahí enganchados, porque es una Claro, story. Si solamente hablo de los puntos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las características, esto es aburrido y claro. Mira, es como predecible, ¿no? Ahora Chris me está vendiendo, pero si yo exacto. empiezo a contar una story, es como, pues, es Yo siempre digo, impredecible, la gente no sabe cómo va a terminar. yo siempre digo que para vender necesitas dejar de vender y contar historias. Sí, Hay un ejemplo buenísimo que todos conocemos, que es la presentación del año 2007 de Steve Jobs del iPhone. Steve sí, Jobs sí. estaba vendiendo, lógicamente estaba vendiendo, pero no es igual vender un producto como el iPhone, que era algo completamente revolucionario, y venderlo con lo que dices tú, características técnicas, nada. No, no, no. El tío llegó allí y dijo, yo voy a presentar 3 productos, ¿no? Un teléfono, un iPod y una tablet, si no me equivoco, si no recuerdo mal, ¿no? No. Fue tres, fue un teléfono, Teléfono, un iPod, un iPad y internet. eso, efectivamente, Internet Internet. en uno, sí, sí. Exacto, en uno, efectivamente. Claro, esa historia esa presentación es una de las mayores, de las mejores presentaciones de la historia, ¿no? ¿Y Sí, cómo? ¿Y por qué lo consiguió? Porque aparte de ser Steve Jobs, pues porque contaba una historia. Steve Jobs contaba una historia, no vendía un producto. sí. Súper recomendado, chicos. Podemos encontrar este pues, discurso yo, en YouTube. Solamente tienen que buscar Steve Sí, Jobs, Presentation iPhone y ya va a salir. Otro momento en que podemos usar stories está en el manejo de objeciones, ¿cierto? Porque muchas veces pues alguien va a decir, ay no, pues no me gusta este material o no, esto es demasiado costoso. Y luego solamente tenemos que mencionar a algunos clientes que estaban diciendo lo mismo antes ujú. y ahora están usando la solución y logrando muy buenos resultados. Sí, sí, exacto. Además, Sí, eso es una manera muy buena de, bueno, intentar cambiar la idea del cliente por la idea que te interesa, que al final se trata de que te compren, ¿no? Pero efectivamente, es sí, decir, al final, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Contar la historia de tus clientes. Normalmente, cuando cuentas una historia, normalmente, cuando cuentas una historia, lo más importante, al final lo más importante es impactar, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa que yo creo que es vital y es mantener la coherencia, porque eso también es muy complicado, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es, pues imagínate, contar una historia en nuestra web, por ejemplo, eh, y contar otra, o una historia en LinkedIn, por ejemplo, o y contar una historia pues, en un evento eh, y que no sea coherente. Es decir, sí, usemos donde usemos, nuestras historias tienen que mantener la coherencia. Los clientes tienen que percibir el mismo tono, los mismos valores, el mismo estilo, sea donde sea. Porque si no somos coherentes, al final, lo que decías tú, que estás vendiendo o estás explicándole que otro cliente usó este servicio, este producto, le funcionó, pero siempre manteniendo la coherencia. Porque si al final sí, a uno le contamos una cosa y en otro sitio contamos otra cosa, lo que hemos trabajado en la historia se va al carajo directamente. sí, no, es que este pasó pues en el último episodio del podcast, yo estaba mencionando sobre mi matrimonio, pues Uh -huh. voy a casar el próximo año en Palomino, en Colombia. Y contratamos un wedding planner y hay un lugar se llama Casalina, Senda Casalina. Uh -huh. Es un hotel en la playa ahí en Palomino y el wedding planner me dijo, yo amo Casalina, a mí me gustaría casarme ahí. Entonces,
yo estaba pensando, wow, como esto es súper top y casi estábamos a punto de decir, listo, vamos a ir por Casalina. Y luego encontramos otro, pues ella lo encontró y parece mejor por algunas razones. Y luego ella me dijo, sí, el problema con Casalina es que hay muy poco playa y no sé si caben como los 80 personas. Y yo es como, pero por qué dijiste al principio que te casarías ahí y ahora estás diciendo que no, es que hay problemas en Casalina? No, y ahora estoy dudando, pues seguimos con ella, pero ya tengo mis dudas. Ya, porque falta coherencia, claro, falta Sí, coherencia. Al final te dan la razón porque te dan la razón. No, si tienes que quitarme la razón, quítamela. Si no estás sí, de acuerdo en que ese Casalina no es un buen sitio, pues dímelo, pero no me des la razón y después me des la razón a otra cosa que es totalmente distinta. No tiene ningún sí, sentido. Eso es lo que se estropea. Al final, la imagen de ese wedding planner se ha manchado. Se ha manchado por no mantener sí. la coherencia, ¿no? Aunque al final sigas con él o con ella y lo hayas contratado y sigas con él, bueno, ya dudas. Si dudas, malo. Exacto, sí, pues sigamos con ella, pero solamente es algo que me pasó y me quedo Ya. pensando como, pero por qué dirías eso? Es que eso no tiene sentido, no cuadra, no cuadra. Y No. yo sé que hay gente, pues, en los negocios que sí están contando tal vez historias que no cuadran, están Mm, conflictiendo con otros que las personas han escuchado. Sí, exacto. chévere. Am, listo, pues Iván, yo sé que has escrito varios libros, ¿ok? Hay Sí, gente aquí que os los quieren, voy a enseñar. sí. Os los voy a enseñar. Aquí tenemos uno de ellos. Bueno, se ve al revés, claro. Pero Sí, bueno, pues también sí, tienes que decirlo, no solamente mostrarlos porque es un podcast también. se llaman historias de Galicia Ajá, que nadie te había contado. Pues tratan sobre, pues eso, sobre Galicia, sobre mi tierra. Son dos libros, de volumen 1 y de volumen 2. Y bueno, hablan sobre historias curiosas pues que pocos conocemos, ¿no? O conocíamos. Ahora ya las conoce, pues las conocen ya miles de personas ahora, ¿no? Pero bueno, antes de sacar los libros, poquitos lo conocían, ¿no? Pues historias pues como una playa muy conocida aquí en el sur de Galicia, pues hubo un aeropuerto internacional, por ejemplo, o bueno, una serie de historias muy interesantes sobre Galicia y sobre mi tierra, ¿no? Sobre las leyendas, las historias, bueno, en fin. Así que bueno, si os interesa, os lo recomiendo, por supuesto, y lo podéis encontrar en Amazon. Los vende Amazon directamente, o sea que podéis comprarlos. Y bueno, y si no, de todos modos, en mi perfil en LinkedIn aparece un link si queréis que os los dedique, bueno, en fin, ajá. lo que se necesite. Historias de Galicia que nadie te había contado. Ok, y con estos libros podemos empezar a usar algunos de los conceptos para contar nuestras propias historias. Sí, porque, bueno, al final son mi propio estilo, ¿no? Son mi estilo. Sí, Y es la manera en que yo cuento historias en LinkedIn o en prensa, pues es el mismo estilo que uso en los libros, ¿no? Al final se trata de hacer algo interesante, ameno, que cualquiera lo pueda leer, que eso es muy importante, porque parece que ya no hablamos de los libros, hablamos de storytelling, ¿no? Parece que, bueno, que tienes que contar una historia y contar muchos datos y muy técnicos y no. Las historias, una buena historia tiene que poder ser leída por cualquiera o escuchada por cualquiera, desde un niño hasta una persona de 90 años, con estudios o sin ningún tipo de estudio. Eso sí, eso es importantísimo. Es algo que sí. siempre intento hacer, tanto en los libros como en prensa o en LinkedIn, en fin, en todo lo que intento siempre escribir, eh, intento siempre bueno, que sea ameno y que sea fácil, muy fácil de leer. Me encanta la idea de lo que estabas mencionando al principio de meter stories dentro de stories, porque eso es Sí, algo que hacemos, pero tal vez no estamos tan conscientes. Entonces, el momento que somos más conscientes de las stories que estamos usando para mira, abrir una conferencia o una presentación, claro, luego mira, Chris, podemos hacer los vínculos bien. Sí, hay un ejemplo de una historia que es buenísimo. Si tenemos 2 minutos,
Os la cuento que me parece Cuéntenos. Sí. muy buena, ¿no? Lo tenemos. En el año 82, un hombre tuvo una idea. Quería contar una historia para darle sentido a su música. Bien, lo que este hombre consiguió cambió para siempre la industria musical, cuidado. Cambió los videoclips, el pop, la estética, las coreografías y lo cambió a él también. Este hombre que quería contar una historia para su música era nada más y nada menos que Michael Jackson. Y Thriller fue la consumación de su idea. Thriller eran 14 minutos de historia para una canción que duraba 6. Es decir, la canción duraba 6, pero el videoclip duraba 14. Pero claro, no todos creían en Jackson, en Michael Jackson. Ningún video musical había contado una historia tan larga, ni había contado una historia, ¿no? Entonces, bueno, aquello parecía una locura, excesivo, un delirio. Sony Music se negó a financiar el videoclip de Jackson, de Thriller, porque valía, creo que era $500,000. Era el más caro de la historia hasta ese momento, ¿no? Pero, claro, Michael Jackson era un genio, ¿no? Y encontró cómo pagarlo grabando un documental del making of de Thriller y lo vendió a MTV y a Showtime. Este videoclip, Thriller, que todos conocemos, lo estrenaron en los cines y lo ponían justo antes de las películas. Fue tan bestial, tan brutal su éxito, que la MTV lo ponía en su canal, ponía Thriller 2 veces cada hora. Es decir, casi la mitad de la programación diaria de la MTV era la canción de Jackson, ¿no? Durante los Grammy del 84, Thriller ganó, creo que fueron 8 Grammys de 12 nominaciones, ¿no? Y convirtieron para siempre a Michael Jackson en el rey del pop, ¿no? Esta historia me gusta mucho porque al final vemos que podemos usar historias para todo, hasta para, lógicamente, para cantar una canción, ¿no? Como hizo Michael Jackson. Chévere, me encanta. Entonces, yo tengo una pregunta más para ti, Iván, pero cuéntanos rápidamente cómo podemos seguirte en las redes sociales. Mira, en LinkedIn tengo mi cuenta, buscáis Iván Fernández Famil y allí me tenéis. Tengo también Instagram, que es Iván Famil, TikTok y Twitter, que también es Iván Famil. Bueno, esas otras redes sociales las uso menos. La que más uso es LinkedIn. Y de todos modos, si queréis ayuda para contar vuestra historia, si queréis simplemente conectar conmigo y seguirme a través de LinkedIn, me mandéis un mensaje, me dais al más de conectar y o seguirme y sin ningún problema. Yo estoy además siempre a disposición de quien necesite algo, ¿vale? Una de mis máximas, independientemente del storytelling, es que debemos de ayudar a los demás. Y si tenemos la capacidad de hacerlo, debemos de hacerlo. Entonces, bueno, cualquier duda, cuestión que la gente tenga sobre storytelling y quiera que yo le eche una mano y pueda ayudarle, a vuestra disposición. Lo que necesitéis, está ahí en LinkedIn, mi perfil es abierto, cualquiera puede contactar conmigo. Muchas gracias, Iván. Entonces, la última pregunta. Si tuvieras oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Iván que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Le aconsejaría que no perdiera el tiempo y que lo intentara. Porque una de las peores cosas que tiene el ser humano es el miedo a fallar, el miedo a equivocarse, ¿no? El miedo al fracaso, ¿no? Sí. Y realmente lo que debería darnos miedo no es fracasar. Lo que debería darnos miedo es no intentarlo. No sé, sería el consejo que yo daría a un Iván hace 23 años. Inténtalo, chicos. Inténtalo. Si está ahí, si están pensando, pues no podemos hacerlo una realidad solamente pensando. Tenemos que tomar acción, me encanta. Exacto. Listo, muchas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y gracias a todo el mundo por escuchar de nuevo. Si este fue su primera vez, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Les invito a mi página másmentesb2b.com, donde tenemos varios cursos online, conferencias, también toda información sobre mis entrenamientos in company. Y en laventadisruptiva.com ya pueden adquirir una copia de La Venta Disruptiva. Y si tienen algunos amigos que tienen que mejorar a la manera que están contando stories, pues pueden compartir este episodio en las redes sociales.
etiquetales diciendo que, oye, esto tiene tácticas fundamentales que debes escuchar, aplicar para aumentar sus ventas. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.